Hola a todos, mi nombre es Manuel Artigas, soy responsable de investigación y desarrollo del área de semillas de ADP. Y bueno, quería compartir con ustedes esta breve presentación que resume los resultados de trigo de los trigos de nuestra paleta de productos, para que ustedes puedan contar con ellos como insumo para presupuestar y planificar la próxima campaña. Esto pretende ser una especie de presentación de resultados de salón, pero obviamente debido a las circunstancias de la situación actual, intentamos este vehículo, este método, para que pudieran ustedes acceder a esta información de primera mano y bueno, hacerlo desde la comodidad de sus casas. Así que vamos a arrancar a mostrar los datos que tenemos generados al momento. Para arrancar me gustaría mostrar esta gráfica, que es una gráfica de índice ambiental, que no dice nada más ni nada menos que cómo se comportan nuestros cultivares en los distintos ambientes productivos. Esta gráfica tiene la particularidad que resume 3 años de información, 17, 18 y 19. Como ven ahí, son 3 años bien distintos en su conjunto. 17, un año malo, todos lo recordamos, 18, año récord, donde los rendimientos fueron altísimos, y 19, el año pasado, donde hubo situaciones donde los cultivares se comportaron relativamente parecido a lo que es un año bueno, y situaciones donde se parecían más bien a un año malo. Entonces bien, ¿qué quiero mostrar con esta primera gráfica, que es una gráfica de introducción? Es que los cultivares pueden llegar a tener comportamiento diferencial año a año. ¿Para qué nos sirve esto? Porque como no sabemos cómo va a ser la próxima campaña, o si bien tenemos algún dato pero no sabemos a ciencia cierta qué va a ser, entonces podemos con esta información tomarla como insumo para planificar distintos escenarios. Entonces bien, dicho esto, ya quisiera empezar a introducirme rápidamente en cada una de las líneas de trabajo que tiene ADP en lo que es genética de trigo. Nosotros tenemos dos líneas bien definidas en lo que es genética de trigo, en el cultivo de trigo. Una de las líneas de trabajo que tenemos es la línea de trabajo de calidad y la otra es la de rendimiento. ¿Qué son en términos conceptuales de estas líneas? Bueno, cuando estamos hablando de rendimiento, hablamos de trigos que rindan a la par o por encima de nuestro cultivar testigo, que es algarrobo. Ahora bien, ¿cualquier trigo que rinde más que algarrobo nos interesa? No, tiene que ser por lo menos igual o mejor en sanidad y a su vez no tener menor calidad que él. En la línea de trabajo de calidad, nosotros estamos trabajando con trigos que tengan una calidad diferencial respecto a lo que es el promedio del trigo en general, que son grupos 2, nosotros estamos trabajando en cultivares de grupo de calidad, lo que serían en Argentina grupo 1. ¿Qué pasa con este tipo de cultivares? Que generalmente tienden a rendir un poco menos que los cultivares de alto potencial, eso es claro. Ahora bien, cuando nosotros intentamos seleccionar este tipo de materiales, le ponemos una restricción en lo que es el rendimiento. No pueden rendir menos que lo que es Paget 11 o Génesis 2366, que son los cultivares de referencia para nosotros en nuestra línea de investigación. Es decir, los trigos de potencial no pueden rendir menos que algarrobo, los nuevos, y los trigos de calidad no pueden rendir menos que los testigos que les mencioné. Y a su vez, comparten ambas líneas de trabajo, que están bien caracterizadas por esta bifurcación que vemos en el camino. Ambas líneas de trabajo comparten la base de la sanidad. Es decir, nosotros buscamos trigos sanos, que cuando dan calidad, sean buenos en calidad, pero no mermen mucho en rendimiento, y trigos de muy alto potencial, que cuando rinden mucho, no tengan merma significativa en lo que es la calidad. Ahora entrando en lo que es la línea de trabajo de calidad, nuestro trigo de calidad que tenemos hoy en el mercado es Curupai. Curupai es un trigo de ciclo largo que ya hace un tiempo que está en el mercado, con muy buena experiencia. Es un cultivar de Curutrigo, que es, ahora vamos a entrar en profundidad un poquito más en qué es esto de Curutrigo. Y Curupai, en términos de rendimiento, porque siempre es muy importante saber si viene de muy buena calidad, decir también cuánto va a rendir o cuánto espero que rinda ese material. Esta gráfica acá que yo les traigo también es la gráfica que se desprende de la primera gráfica que vimos de índice ambiental,
Nada más que es comparativamente contra el testigo que nosotros tenemos hoy de rendimiento, que es ampliamente difundido, que es algarrobo. Obviamente que en las situaciones de alto potencial de rendimiento o de que se pueden ejemplificar con el número de 4.500 para arriba, vemos que algarrobo obviamente se destaca frente a Curupay en términos de rendimiento. Esto es así y generalmente se va a repetir todos los años. ¿Por qué? Porque algarrobo está diseñado y pensado para alcanzar esas altas productividades por encima de 4.500, 5.000, 5.500 y 6.000 kilos, y Curupay no tiene ese potencial de rendimiento en la genética. Ahora bien, cuando vamos a situaciones por debajo de los 4.500, 4.300, ahí vemos que hay una especie de cambio de ranking y Curupay empieza a ser superior en rendimiento a lo que es algarrobo. Ahora bien, hoy hablé de urutrigo y dije que Curupay es uno de los materiales de urutrigo, y me gusta mucho presentar esta gráfica, que es una gráfica que relaciona, son dos gráficas que en realidad relacionan rendimiento, la evolución de cómo evoluciona la calidad respecto al rendimiento. Calidad llámese proteína o W, que es un parámetro muy relacionado a lo que es la calidad de grano. Fíjense bien, si miramos cuál es la tendencia, podemos decir, cada uno de los puntos que está ahí es un cultivar distinto, podemos decir que la tendencia es a que los cultivares que tienen mejor rendimiento tienen una leve tendencia a tener menor calidad de grano. Eso es verdad, eso dice ahí la gráfica, y aparentemente en el campo se cumple. Cuanto más rendimiento, hay una tendencia a que los cultivares tengan menor calidad. Ahora bien, miren lo siguiente. Podemos tener cultivares que rindan 5.000 kilos, que es un rendimiento aceptable o muy bueno, mejor dicho, pero además con buena calidad. Y si miramos, hacemos un corte en lo que es la gráfica, decimos, me interesan todos los materiales que tengan 5.000 kilos o más. Bueno, acá vemos 4 materiales que tienen 5.000 kilos o más, pero hay uno que tiene 12 de proteína y otro que tiene 14. Hay uno que tiene 200 de W, que es un nivel bajo, y otro que tiene 450. Entonces, por encima de 5.000 kilos de rendimiento también hay variabilidad en lo que es la calidad. Y miren este punto acá, que rinde muy bien y además tiene muy buena calidad. Bueno, ese punto es Curupay y justamente sale de programas como, por ejemplo, programas como Urutrigo, donde analizamos la calidad, pero también lo analizamos en dependencia o en relación al rendimiento. No estamos hablando solamente de calidad aislada, sino que estamos hablando de calidad asociada al rendimiento. Y esa es la característica más importante que tiene este trío Curupay. Ahora bien, entrando en la línea de trabajo-rendimiento, el principal exponente que tenemos hasta el momento, o el referente, si se quiere, es, perdón, es algarrobo. Algarrobo es un trigo de muy alto potencial productivo, que sabemos que tiene un temita con roya estriada, ya hace 4 años que está en el mercado, perdón, 5 años con este que va a estar en el mercado. Paulatinamente fuimos detectándole cada vez más incidencia de esta enfermedad de roya estriada, que inicialmente empezaba como foco, aislado en la chacra, y después empezaba a avanzar, y hoy tenemos situaciones donde en Z22, 23 ya tenemos que estar interviniendo con tratamientos químicos para intentar controlar la enfermedad. Es muy difícil de controlar, no, la verdad es que es una de las enfermedades más fáciles de controlar, pero ¿qué requiere esta enfermedad? Estar todo el día constantemente atendiendo el cultivo, todo el tiempo constantemente, y muchas veces requiere de más de 2, incluso hasta 3 intervenciones con fungicida para poder controlar efectivamente la enfermedad. ¿Qué hicimos con esto? Bueno, dijimos, bueno, tenemos línea de trabajo, rendimiento. Tenemos cultivares de muy alto potencial productivo, pero queremos buscar algo que, además de tener muy alto potencial productivo, no pierdan en calidad frente al algarrobo, porque es el mínimo que nos podemos tolerar en nuestra línea de trabajo de rendimiento, pero que a su vez sean más sanos. ¿Pudimos lograr esto? Sí, lo logramos. Conseguimos 2 cultivares que fueron lanzados el año pasado, uno jacarandá, otro guayabo. Esta es información pública que ustedes pueden chequear en INASE Iña, y está la fuente.
son dos cultivares que luego de evaluarlos durante 3 años vimos que eran de los que tenían mayor potencial de rendimiento de esa generación, estando por encima en el conjunto trianual, Guayabo un 22% de la media y Jacarandá un 16% de lo que era la media. Entonces decimos, bueno, tenemos cultivares, y en nuestros ensayos de evaluación interno veíamos que se comportaban a la par o incluso por encima, y Algarrobo tenemos, bueno, cultivares que son realmente rendidores. Ahora bien, también estos cultivares tenemos que ver si cumplen con esa característica de tener mejor o igual calidad que Algarrobo y a su vez ser resistente a roya estriada. En este caso, los dos cultivares que estamos comentando ahora son resistentes ambos a roya estriada. Ahora bien, pasemos a revisarlos o a caracterizarlos uno a uno. Guayabo es un ciclo intermedio, también que tiene unos 4 días más de ciclo que Algarrobo, que comparativamente en rendimiento, usando la misma gráfica que hablamos hoy, la gráfica de comportamiento a través de los ambientes en el conjunto de los 3 años y de una respuesta ambiental trianual de Guayabo contra Algarrobo. Fíjense que cuando hablamos de ambientes de 6, 7 mil kilos, son ambientes exclusivos, exquisitos de nuestro país, que hay muy pocos lugares que llegan. Ahí se juntan Guayabo y Algarrobo. Ahora bien, pensando de los 6, 5.500 para abajo, vemos que Guayabo tiene una tendencia a diferenciarse en un 4, 5, 6% de rendimiento por encima de Algarrobo. Eso es una característica interesante porque créanme que Algarrobo es un testigo difícil de superar y bueno, nosotros lo estamos superando con Guayabo, sobre todo en los ambientes por debajo de los 5.000 kilos. Así que, primer punto, cumple con es más rendidor o está a la par que lo que es Algarrobo. El caso de Jacarandá, cuando miramos Jacarandá a través de los ambientes, vemos que comparte una gráfica muy, muy estrecha entre Algarrobo y Jacarandá, esto obviamente libre de enfermedad, donde cuando le quitamos la enfermedad a Algarrobo, se comporta como un trigo de muy, muy alto potencial, y Jacarandá está a la altura, es decir, no le gana uno ni le gana al otro, pero esto es teniendo en cuenta que son ensayos libres de enfermedades. Si nosotros le quitamos el control de la roya estriada a este ensayo, obviamente que Algarrobo se vería muy perjudicado porque el otro cultivar no tiene esa susceptibilidad que tiene Algarrobo a esta enfermedad, que además, si se descontrola, se llega a muchos kilos. Eso en términos de rendimiento. Guayabo y Jacarandá frente a lo que es Algarrobo. En términos de calidad, haciendo énfasis en la variable peso hectolítrico, vemos que Curupay obviamente tiene una calidad, un peso hectolítrico superior, llegando a 80, 82, 83, fácilmente de peso específico. Y bueno, Guayabo, Jacarandá y Algarrobo se encuentran en el eje de los 77, 76, 78 normalmente, con lo cual hay una pequeña, breve tendencia que Guayabo y Jacarandá sean un poquito mejores al Algarrobo, pero es no significativo en este caso, entonces no podríamos afirmar que son mucho mejores, pero cumplimos con la base de que sean igual o superior al Algarrobo. En términos de contenido de proteína, bueno, Curupay obviamente es un cultivar que está seleccionado para esto, tiene tendencia a tener mayores contenidos de proteína, en este caso el promedio de los años da que es muy alto en contenido de proteína a nivel experimental, esto cuando lo llevamos a grandes extensiones con situaciones de chacra heterogénea y más grande, el eje de proteína de Curupay está en 2,5, 13, y cuando hablamos de Guayabo, Jacarandá y Algarrobo, son tríos que rinden mucho más y por ende diluyen, el eje de ellos está 2 o 3 puntos por debajo de lo que vendría a ser Curupay. Ahora bien, siempre vamos a tener problema con la proteína en estos tríos de muy alto potencial productivo. No siempre. Nosotros estuvimos investigando cómo hacer para que con estos trigos de alto potencial productivo, como son Guayabo, Jacarandá y Algarrobo, intentar de alguna forma modificar o aumentar el contenido de proteína. ¿Qué hicimos? Con la línea de trabajo de trigos de alto potencial productivo, hicimos una red de investigación intentando
no ajustar un modelo, sino probar distintas dosis para sacar información en cuanto a la respuesta al agregado de nitrógeno de estos cultivares y la respuesta en proteína a esos distintos agregados de nitrógeno. Tuvimos una red de investigación que contó con 4 localidades, donde el testigo era el tratamiento recomendado por Facultad de Agronomía, y después íbamos agregando y aumentando las dosis en distintos momentos del ciclo, desde Z22, Z30 o incluso algunas aplicaciones de nitrógeno en Z49 tardías para ver cómo funcionaba esto. Yendo a los resultados, bueno, el gráfico en el cuadro lo pueden ver claramente. Agregamos unos 70 kilos de N según el modelo. Obviamente que ese año fue un año particular, donde hubo un poco de contenido de nitrógeno de arranque, que después fue un año que llovió al principio y se lavó, pero por modelo nosotros hubiésemos agregado 70 kilos de N. Y después fuimos agregando, aumentando las dosis en distintas proporciones, en distintos momentos, para ver cómo respondía el rendimiento y además otras variables de calidad, como son peso hectolítrico, que lo vamos a ver ahora, y proteína. Fíjense que el tope de rendimiento lo tuvimos con el mayor agregado de nitrógeno, y hubo una cierta tendencia a rendir más a medida que aumentábamos el contenido, el agregado de nitrógeno. Esto no descubrimos nada, es así y se está viendo cada día más en las chacras. Pero miren esto, cuando hablamos de peso hectolítrico, el aumento del agregado de nitrógeno no hizo aumentar el peso específico de grano. Es decir, no agreguemos nitrógeno para aumentar el peso específico. Esto parece algo muy sencillo, pero cuando estábamos hablando de esta variable hace un par de años atrás, no era tan claro esto y nosotros lo pudimos verificar con esta red de ensayo, que la verdad que fue muy contundente. Ahora miren esto, el contenido de proteína, a medida que aumentábamos el agregado de nitrógeno, pudimos hacerlo incrementar en un 1%, bueno, en un 1% de lo que es un testigo, un manejo bastante light de nitrógeno, lo sabemos porque después de ver que 70 kilos es muy poquito, decimos, bueno, es razonable que tuviera ese 10%, pero viendo que si llegamos a 132 kilos de N, también estamos hablando de rendimientos de unos 6.000 kilos, que es bastante. Fíjese que ese es el rendimiento promedio de la red con ese manejo. Habían chacras que rendían, habían en ensayo y parcelas que rendían hasta 7.500 kilos, es decir, que seguramente en alguna oportunidad o en alguna parcela nos podemos haber quedado bastante corto de nitrógeno, y por eso la proteína no la pudimos elevar por encima de 11,8%, 11,18%. Ahora bien, ese es el límite de estos trigos. Ahora tengo más adelante una placa que muestra que nosotros podemos incluso seguir aumentando el contenido de proteína, pero hay que hacer un manejo un poco más intensivo desde el punto de vista de manejo del nitrógeno. Ahora bien, como conclusiones generales de lo que fue la red de fertilización nitrogenada, bueno, ¿podemos aumentar los rendimientos aumentando la dosis de nitrógeno? Sí. ¿Podemos mejorar la calidad de grano agregando más nitrógeno? Sí, pero la proteína, no el peso específico. Entonces, cuando hablemos de calidad de grano, seamos enfáticos en qué parámetro de la calidad de grano estamos hablando. Si es la calidad de grano, la proteína, podemos agregar o más nitrógeno, o diversificar, o dividir en más momentos, o hacer aplicaciones más tardías, pero eso va a estar modificando el contenido de proteína. No así el peso específico, que hay otras variables de manejo que sí la ayudan, como por ejemplo la cosecha oportuna, que ahí sí podríamos estar mejorando lo que es el peso específico cuando estamos hablando de calidad de grano, pero no con el aumento de nitrógeno. Eso es un mensaje que quería que quedara claro para no confundir esos términos cuando hablamos de calidad de grano. Ahora bien, yendo al trabajito que me gustaría compartir con ustedes, esto es un trabajo hecho en Argentina, acá del otro lado, en Entre Ríos, donde unos investigadores probaron materiales de altísimo potencial, como lo que estábamos hablando. Fíjense que arranca en 5.000 kilos con el agregado de 30, con la disponibilidad de 30
unidades de N, que es el eje de las X es unidades de N, y llega a los 6.000, casi 7.000 kilos, con 240, que es una cantidad interesante de nitrógeno. Pero miren esto, hasta los 100, 120 kilos de N, la proteína varía de 10, 10,5% a 11,5%. Son trigos que con muy poco nitrógeno hicieron rendimientos por encima de 5.000 kilos. Ahora, ¿esto pasa? Sí, pasa mucho. Con 90, 80, 100 kilos de N nosotros podemos llegar a lograr 5.000 kilos de rendimiento, pero seguramente tengan por debajo de 10% de proteína. Y esto es lo que nosotros tenemos que corregir de estos materiales, para después evitar decir, no, rinde muy bien, pero nos quedamos cortos de proteína. Hoy los suelos están entregando poco nitrógeno, entonces nosotros tenemos que acompañar cultivos de muy alto potencial, como estos materiales, con dosis elevada de nitrógeno, por ejemplo en el orden de los 120, 150 kilos de N. Si nosotros miramos esta gráfica y vemos dónde se ubicó nuestra red de investigación, hablábamos de los 6.000 kilos, que están por acá, y 130 kilos de N, y estaríamos en un 10,5-11 de proteína, que fue más o menos los valores que nos dio. Entonces, para lograr proteína con estos materiales, nosotros tenemos que pensar en dosis mayores de nitrógeno por hectárea. ¿Cuánto? Y bueno, de ese mismo trabajo se desprende que serían necesarias entre 27 y 30 unidades de N por tonelada de grano producido para lograr rendimientos altos y con contenido de proteína por encima de 11,5. Así que bueno, cerrando el tema rendimiento y calidad en estos materiales de alto potencial productivo, ¿podemos lograr calidad con estos materiales? Sí. ¿Qué necesitamos? Fertilizar. Y además, obviamente, que tener buena capacidad de cosecha para ser oportuno en la cosecha y evitar que lluvias, luego que el material esté pronto, que las lluvias, luego el material que esté pronto, sean lo mínimo posible. Acá trajo un breve ejemplo de dos situaciones puntuales productivas, donde la izquierda podría ser una situación de producción de curupay, y la derecha una situación de producción de guayabo, jacarandá o algarrobo, donde en curupay podemos aspirar, como vimos en la gráfica anterior, a unos 4.800 kilos en un año normal a bueno, y guayabo, jacarandá o algarrobo, unos 5.600 kilos. Ahora, fíjense lo siguiente. Traje esto básicamente para mirar este indicador acá. Estos trigos, para producir 4.800 kilos en curupay, necesitaría absorber unos 125 kilos de N entre lo que nosotros le agregamos, que queda realmente disponible para que el cultivo lo absorba, y lo que entrega el suelo. Ahora, cuando hablamos de rendimientos por encima de 5.000, 5.500 kilos, ya estamos moviéndonos al eje de los 150 kilogramos de N por hectárea absorbidos. Esta información la pueden chequear, está disponible públicamente de IPNI, de Fernando García, y la verdad que como referencia para decir cuánto me va a demandar un trigo de nitrógeno, sabiendo que los suelos entregan muy poco, esto es una linda tabla para guiarnos, para saber de antemano cuánto deberíamos echar para aspirar a determinado nivel de rendimiento, y bueno, y posicionarnos en qué nivel de inversión queremos manejar nuestros trigos. ¿Alguno de los caminos es correcto o incorrecto? No, cada uno sabrá, como empresario, como productor, como técnico, hasta dónde quiere llevar su trigo, qué puede arriesgar o qué no puede arriesgar, y hasta dónde se tiene fe en sus ambientes para obtener potenciales productivos de muy alto nivel. Dicho esto, pasamos a lo que es una breve descripción de lo que es la sanidad de cada uno de nuestros cultivares y de lo que es las características generales de los cultivares que vamos a estar manejando en la paleta de productos de trigo de este año. Y bueno, tenemos curupay como un ciclo largo de potencial intermedio a alto, de muy buena calidad, excelente calidad, es un grupo 1 de calidad, urutrigo, de características, es un grupo 1 en Argentina, es decir, es un trigo de excelente calidad mejoradora, que es susceptible a manchas foliares, que es muy bueno en roya de hoja, y que es intermedio a roya estriada. Después tenemos algarrobo, que es un viejo conocido, que su debe fuerte es la roya estriada, y después tenemos guayabo y jacarandá, que comparten
muy buenas características sanitarias, como lo era el algarrobo en su principio, pero además son resistentes a roya estriada. Así que con esto, perdón, antes de avanzar, algarrobo es un ciclo intermedio, guayabo es un ciclo intermedio largo y jacarandá es un ciclo intermedio corto, con lo cual podríamos estar arrancando con estos trigos a sembrar curupay principio de mayo hasta mediados, fines de mayo, algarrobo desde el 10-15 de mayo hasta mediados de junio, guayabo una fecha similar, y jacarandá podríamos arrancar a partir de 15-20 de mayo hasta mediados, fines de junio sin problema. Ya para ir empezando a redondear y ya con ganas de finalizar, para no ser tan extensiva la presentación, esto lo agregué en la presentación porque siempre es una consulta muy frecuente, que es qué le pasa a tal o cual cultivar con lo que es bacteriosis. Este es un trabajo de la Universidad de Nebraska, que está muy, muy completo y muy lindo. Está en inglés, porque es una publicación científica. Lo pueden revisar en el link que aparece aquí abajo. Y lo que básicamente dice, que es lo que le voy a mostrar al final, el manejo efectivo para el black chaff o la bacteriosis de trigo es el uso de semilla certificada libre de patógeno. Y acá me meto en un tema que me va a llevar un par de minutitos desarrollarlo, pero quiero ser bien práctico en esto. ¿Qué es semilla certificada libre de patógenos? Bueno, en Uruguay hoy no tenemos un mecanismo para garantizar que una semilla es certificada libre de patógenos. ¿Por qué? Porque la bacteria que causa esta enfermedad es una bacteria que va dentro del embrión de trigo y se contagia de generación en generación, como lo van a ver en esa publicación. Entonces, una forma de evitar tener problemas que aparecen tardíamente, porque hemos visto que el problema aparece una vez que nosotros hemos sembrado, allá cerca de embuche, fin de embuche y principio de espigazón. Ahí parece que aplicamos el último fungicida y bueno, me aparecen las bacterias. Bueno, resulta que esas bacterias no aparecieron ahí, sino que vienen compartiendo el ciclo durante todo el ciclo de cultivo y que vienen de semilla del año anterior y que viene contaminada con el patógeno y que aparecen ahí por un tema fisiológico de cultivo y se presenta como un problema bastante grave. ¿Es producto de un cultivar en especial? No, la gran mayoría de los cultivares tienen problemas con esta enfermedad. Lo que pasa es que en mayor o menor medida a veces suena más un cultivar que otro por las características puntuales del año, por la presencia que tiene ese cultivar en lo que es el área general de siembra, pero créanme que es un patógeno, es una enfermedad que puede llegar a plantearse en cualquiera de las variedades y además es muy dependiente de la calidad de semilla que usemos y además de las condiciones predisponentes del año. ¿Qué quiero decir con esto? Y ahora sí, resumiendo, que intentemos, si vamos a hacer, por ejemplo, uso propio, intenten usar semilla de lotes que no tengan bacteriosis del año anterior. Si van a comprar semilla, obviamente intenten consultar con sus proveedores si tienen semilla que haya sido cosechada en chacras que estuvieran libres de este patógeno o que visiblemente no estuvieran afectadas. Nosotros en ADP tenemos cuidado específico con esto, intentamos evitar todo tipo de chacra que tenga problemas con este patógeno para evitar luego vender semilla que puede llegar a estar contaminada. ¿Esto es un certificado libre de patógeno? No, no es un certificado porque no tenemos el instrumento como para verificarlo a ciencia cierta, pero sí sabemos de antemano que puede llegar a ser una problemática de una zafra siguiente cosechar semilla con niveles elevados de patógeno. Por eso nosotros intentamos que nuestra semilla sea cosechada de chacras libres de patógeno. Así que bueno, con esto estaría terminando. Quise ser lo más breve posible, a veces me voy un poquito por las ramas, pero estamos dispuestos a intentar contestar y responder algunas preguntas que pueden haber quedado colgadas. Les dejo mi mail y mi número de contacto
para que se puedan comunicar, y bueno, seguimos en contacto, y bueno, buena campaña.